Vamos a hablar hoy día del capítulo que nos corresponde de MRP. ¿Qué es lo que es MRP? Comencemos con un ejemplo introductorio. Por ejemplo, imaginémonos un restaurante del tipo Fork. No sé si conocen el restaurante Fork. Sí, pero no he comido en él, así que no sé cómo funciona. Claro, es un... No, yo tampoco nunca he comido un Fork, creo. Pero lo que entiendo que es un local que vende comidas preparadas. Vende comidas preparadas y uno va al local a retirarlas y después se las puede llevar para casa y calentarlas. Y comérsela, por supuesto. Entonces, cuando tenemos un restaurante de este tipo, o de cualquier tipo en general, o cualquier negocio, necesitamos saber en primer lugar cuál es nuestra demanda, ¿cierto? ¿Cuál va a ser más o menos nuestra demanda para estimar cuántos van a ser los platos que tenemos que preparar de cada uno de los platos que tenemos en nuestro menú, en nuestra oferta? Pero para cada uno de los platos, pensemos por ejemplo en un plato de tallarines con salsa boloñesa. Para preparar este plato necesitamos una serie de insumos. Primero necesitamos tener los fideos, ¿cierto? Los tallarines, y por otra parte necesitamos tener la salsa boloñesa. Si nos paramos ahora en la salsa boloñesa para poder tener esta salsa, necesitamos a la vez una serie de insumos adicionales, que son, por ejemplo, la misma salsa, los pedacitos de carne, la cebolla, el ajo, si se le echa, a mí me gusta cocinar con ajo, eh, la sal, etcétera, todo el aceite, todos los condimentos necesarios. Y así sucesivamente, cuando vamos hacia atrás en esta línea de insumo de producto, podemos comprender cuáles son los insumos para cada uno de los pasos posteriores. Por ejemplo, para el plato final, para la salsa, y así sucesivamente para los pasos anteriores. Y en este caso, cuando somos una empresa, necesitamos saber, tener muy claro cuáles son los insumos, todos los materiales que necesitamos y en qué momento del tiempo los vamos a ir necesitando. Por ejemplo, si somos una mueblería, nuestros insumos podrían demorar mucho más tiempo. Si ensamblamos, por ejemplo, solamente los muebles, necesitamos que las partes nos lleguen al tiempo que requerimos nosotros para cumplir con los pedidos de nuestros clientes. Entonces, toda esta calendarización y este listado de materiales es lo que se engloba en este concepto de MRP, que es el Programa de Requerimiento de Materiales, o la sigla en inglés Material Requirement Planning, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en esta clase. Este diagrama que ya lo hemos visto y es bastante conocido, que teníamos desde el largo plazo hasta el corto plazo. En este caso, ¿dónde creen ustedes que nos vamos a enfocar para cuando queremos analizar o queremos coordinar nuestra lista de materiales para los pedidos de la semana, por ejemplo? Bueno, aquí está más o menos fácil porque aquí ya está la respuesta. Estamos hablando del corto plazo, más que del mediano plazo. Estamos hablando aquí del corto plazo, porque estamos pensando en ya hacer el producto final para cumplir con nuestra oferta de producto. Pensando en este mismo ejemplo del restaurante, ya preparar el plato para el día de mañana. Eso estamos hablando ya en el corto plazo. Entonces nos estamos enfocando acá en esta parte que pintamos de rosadito, que definiríamos el plan maestro de producción, con todo el listado y calendarización de nuestros materiales, y por supuesto la planificación de estos materiales, para hacer puesta de órdenes. Si tenemos proveedores que nos proveen de nuestros insumos, tenemos que tener más o menos claridad en qué momento del tiempo vamos a ir pidiendo de acuerdo a sus tiempos de entrega. Que esto va bien ligado con las clases ya bien anteriores que hemos visto, tanto de demanda, para saber cuál es nuestra planificación de requerimientos, estimaciones de demanda, y también las puestas en órdenes, ¿se acuerdan que vimos algunos modelos para pedir órdenes y poder tener un inventario para el futuro? Entonces se van englobando todos estos capítulos en esta parte. Entonces estamos hablando del corto plazo. Hay tres tipos de sistemas de este tipo que nos ayudan a coordinar nuestros materiales. Primero tenemos MRP, MRP2 y ERP, que cada uno es más avanzado que el anterior. Entonces, por ejemplo, el MRP, como habíamos dicho, en la planificación de los materiales que vamos a requerir para nuestra producción,
que básicamente son sistemas a nivel informático para poder planificar nuestros inventarios y poder coordinar toda nuestra línea y tener nuestros insumos, nuestros productos, nuestros inventarios disponibles en el momento del tiempo en que los necesitemos. Entonces, lo que trata de responder, en lo que nos apoya este tipo de sistemas informáticos, es las preguntas de cuánto pedir, cuándo producir cada uno de los materiales o de los insumos para poder tener el producto final. Entonces nos enfocamos solo en los materiales. El MRP2 va un pasito más adelante, que es lo mismo del anterior, del MRP, pero ya se enfoca también en la capacidad de producción. Entramos a cómo vamos a producir en nuestras instalaciones y qué capacidad vamos a necesitar para poder cumplir con lo que requerimos. Y ya el ERP, que esto engloba la empresa completa. De hecho, esto es el programa de recursos de la empresa, y las siglas son en inglés, por supuesto, que ya no solamente se enfoca en nuestro inventario de insumos, en nuestros niveles, en distintos niveles de actividades de nuestra producción, sino que controla todo el resto de las cosas de la compañía. Por ejemplo, controla los recursos como los inventarios, capacidad, y también el personal, las instalaciones, etc. Entonces, estos son sistemas que son bastante transversales a toda la empresa y que cada una de las partes de la empresa, de las áreas de la empresa, tiene que ir completando información, pero pueden acceder a esta información de manera más rápida. Entonces, permite un control más exhaustivo a ustedes como gerente, a nosotros como gerente, de saber cómo está la empresa en cada una de las diferentes áreas. Entonces, el ERP ya es un poquito más complejo y por lo tanto también este tipo de sistemas ERP son más costosos y más difíciles de implementar, pero sus beneficios son que podemos tener un control más o menos absoluto de todas las cosas que ocurren en la empresa. Entonces, ¿qué considera el MRP? ¿Cuáles son los elementos? Primero, lo que se necesita. Lo que se necesita son las órdenes de los consumidores, que necesitamos saber cuáles fueron las órdenes, cuánto es lo que vamos a necesitar producir al final. Los pronósticos futuros de las órdenes por venir, o sea, podemos tener órdenes que ya están hechas, pero también necesitamos una estimación en el futuro de la demanda. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para cumplir con esta producción? ¿Cuáles van a ser todos estos insumos? Eso es lo que se necesita, lo que se necesita para pedir. Por otra parte, tenemos lo que hay, que también estos sistemas hay que irlos alimentando de alguna manera con lo que tenemos actualmente en la empresa. Por ejemplo, lo que hay en inventario, el estado actual de nuestras líneas de producción, lo que hay en transporte, cuántas órdenes hay en camino. Entonces, esta es información que ya tenemos. Y por último, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que vamos a necesitar para cumplir con los plazos? O sea, porque no nos basta a nosotros con saber lo que necesitamos, obviamente, vamos a necesitar saber también cuáles son los plazos para poder cumplir y que estos plazos se ajusten con nuestros plazos de entrega. O sea, por ejemplo, si nuestros insumos se demoran 2 semanas en llegar, nuestros principales insumos, entonces sabemos que para poder entrar a producir este producto vamos a necesitar poner las órdenes de producción con al menos 2 semanas de anticipación. Entonces todos estos sistemas MRP nos ayudan a coordinar estos 3 elementos. Y de manera más o menos conceptual, hay tres elementos que componen estos software. Primero son el archivo de lista de materiales, que es un listado de materiales de alguna manera ordenada. O sea, qué es lo que necesitamos para producir el producto intermedio y qué productos intermedios necesitamos para poder construir nuestro producto final, que los vamos a ir viendo más adelante en algunos ejemplos. Necesitamos un programa maestro de producción, es decir, cómo se va construyendo a medida que van avanzando en las actividades de nuestra cadena, cómo se van construyendo nuestro producto, cómo le vamos agregando el valor, y finalmente el archivo de registro de inventario para saber qué es lo que tenemos. Entonces, en el archivo de lista de materiales, tenemos todo nuestro diseño de ingeniería de cómo hacemos nuestro producto, y en el programa maestro de producción, que con eso podemos tener un plan agregado de producción, tomamos en consideración 2 cosas. Primero, los pedidos que ya tenemos de los clientes, y por otra parte, lo que nosotros creemos que vamos a tener como pedidos en el futuro, que sería nuestro pronóstico de demanda.
Y finalmente, el archivo de registro de inventario vendría siendo lo que son las transacciones en inventario. ¿Por qué transacciones? Porque pueden haber productos que están en camino, en transporte. Si tenemos, por ejemplo, dos bodegas, que en una bodega se produce una cosa y después se tiene que llevar ese producto semiterminado a otra parte o a otras instalaciones, entonces también hay que considerar lo que tenemos y cuánto está en camino. Y estos sistemas nos ayudan en dos aspectos principales: a tomar las decisiones con informes principales, que son programas de pedido, o sea, nos pueden alertar el momento exacto en que deberíamos hacer nuestras órdenes, y para poder controlar nuestra producción, nuestra producción final. ¿Ya? Entonces esos son informes que nos entregan, más que tener inteligencia, estos programas como un modelo de optimización por detrás, sino que nos ayudan a ordenar nuestra producción, a tener un control más detallado de lo que tenemos y de lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y otros informes secundarios de excepciones, de control de inventario, etc. Pero nos ayudan a través de informes entonces a saber el estado actual y lo que necesitamos a futuro. Entonces, la lista de materiales, por una parte, que la sigla en inglés es BOM, Bills of Materials, que contiene una descripción completa, bien detallada, lo más detallado posible, de los productos que necesitamos. Entonces, anotamos estos materiales, las piezas y los componentes que vamos a necesitar, y además le damos el orden en que los vamos a ir necesitando. Por ejemplo, si nosotros somos un proveedor o una empresa que fabrica estos portapapeles, como estos del ejemplo de acá, esto es el ejemplo de la derecha, para poder construir finalmente un portapapel terminado, que sería nuestro producto final, necesitamos varias piezas. Primero, este trozo de cartón prensado, que para construir una pieza de nuestro producto terminado vamos a necesitar una pieza de cartón prensado, y estos clips superiores, vamos a necesitar un clip superior, un clip inferior, un pivote, un resorte y dos ribetes para armar nuestro clip. Entonces, estos serían todos los materiales indicados uno a uno de lo que necesitamos para construir finalmente nuestro producto terminado. Pero podemos desglosar de otra manera más detallada, más que poniéndolos solos en una lista. Podemos hacer lo siguiente: construir una especie de árbol con diferentes niveles, donde cada uno de los niveles va a ir necesitando un insumo previo. Por ejemplo, si nos enfocamos partimos por el producto terminado, que sería la raíz del árbol, que es el portapapeles terminado. Para poder construir el portapapeles, que estaría en el nivel 0, vamos a necesitar tres cosas. Primero, el cartón. Vamos a necesitar que el clip esté ensamblado, y por otra parte vamos a necesitar los ribetes para darle el toque final a nuestro producto. Entonces, esos tres cosas estarían en el nivel 1. Pero el cartón prensado ya viene listo, entonces no necesitamos nada más para construir este cartón prensado. Para los ribetes es exactamente lo mismo, pero sí para el clip ensamblado vamos a necesitar el resto de los insumos. O sea, para tener el clip listo, vamos a necesitar un clip inferior, el clip superior, un pivote y un resorte. Entonces, esto sería una manera jerarquizada de poder escribir nuestra lista de materiales. Y podemos saber con esto exactamente qué es lo que necesitamos para construir cada una de las partes. ¿Ya? Esto mismo lo podríamos representar de otra manera, no tan gráficamente, pero sí a través de una lista o una especie de base de datos, en que tenemos lo mismo, tenemos los niveles 0, 1 y 2, como lo teníamos acá, y vamos poniendo, miren, en el nivel 0 necesitamos el portapapeles en una cantidad, o sea, una unidad. Después en el nivel 1 vamos a necesitar el clip ensamblado, pero para construir el clip ensamblado vamos a necesitar estos 4 insumos que ya habíamos mostrado, que estarían en el nivel 2. Pero en el mismo nivel 1 teníamos, como vimos acá, el ribete y el cartón prensado. Entonces, estas son dos maneras de poder describir nuestra lista de materiales y poder saber cómo se construye cada uno de ellos, cada uno de nuestros insumos y nuestros insumos intermedios, que nosotros mismos somos los que estamos construyendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Ustedes se pueden estudiar en más detalles esta diapositiva, pero me gustaría mostrar cómo se aplica al tiro.
que va a ser lo mismo que seguir estos pasos, pero lo vamos a mostrar a través de un ejemplo, para no enredarnos tanto. Entonces, supongamos que nuestro negocio es vender mesas, ¿ya? Vender mesas terminadas, y que nosotros nos abastecemos de la madera, es decir, nos abastecemos de esta cubierta, y nos abastecemos del resto de los materiales, que son las patas, y que serían estos travesaños, 2 travesaños largos y 2 travesaños cortos. Entonces podemos armar un diagrama tal cual como el que mostramos recién para el portapapeles, pero en este caso para la mesa. Entonces ponemos, nuestro producto final sería la mesa terminada. Para poder construir la mesa terminada, necesitamos por una parte la cubierta, que va a ser una unidad para cada mesa, y por otra parte necesitamos las patas ensambladas. Pero para poder tener las patas ensambladas listas, necesitamos las piezas que componen la pata, las patas, toda esta estructura inferior de la mesa. Y para eso son las 4 patas, son 2 travesaños cortos, que son los que están aquí hacia el fondo, y los 2 travesaños largos, que son los que están aquí en horizontal, en este dibujo. Entonces, esta sería la manera en que nosotros construimos y terminamos de construir esta mesa, teniendo la cubierta y teniendo el ensamble. Y suponiendo que estas cosas nosotros las pedimos a algún proveedor que nos provee de la cubierta lista con las medidas que lo necesitamos, y que también pedimos estos elementos listos, que son los travesaños y las patas. Entonces nosotros nos dedicamos, pensemos que nos estamos dedicando solamente a ensamblar esta mesa, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Veamos entonces cómo podemos ir armando una especie de calendarización de todos estos materiales. Entonces, supongamos que tenemos un tiempo planeado de espera para cada una de estas partes, que estamos viendo en las unidades son semanas. Entonces, para ensamblar la mesa necesitamos una semana. Para el ensamble de las patas necesitamos una semana también, y la compra de patas se demora en llegar una semana, lo mismo que los travesaños cortos y largos. No así la cubierta, la compra de la cubierta, que se demora 2 semanas en llegar. ¿Ya? Estos son los plazos que nosotros tenemos. Entonces, si lo vamos anotando en una especie de, en un Excel, vamos a ir viendo paso a paso lo que tenemos que hacer y lo que necesitamos. Entonces, primero, en primer lugar, la mesa terminada. Supongamos que estos requerimientos brutos es nuestra demanda de mesa. Entonces, estamos diciendo que en las 3 primeras semanas no tenemos demanda, pero que en la cuarta tenemos 200, 150 y 100, tenemos que tener 100 mesas terminadas a la 6ª semana. ¿Ya? Esta sería nuestra demanda, nuestro requerimiento de producto terminado. Esto sería un dato para nosotros, o de alguna manera que nosotros lo estimemos. El segundo también es un dato que vendría siendo cuánto inventario tenemos de este producto, o cuánto tenemos programado que nos vaya a llegar. Entonces, por ejemplo, en este caso suponemos que tenemos 50, vamos a tener 50 mesas listas. Es la semana 1. No los vamos a poder vender hasta la semana 4, pero sí las tenemos en inventario. Ese es nuestro registro del inventario. En tercer lugar, con estos 2 datos que ya tenemos, que vendrían siendo una especie de datos de entrada, vamos a calcular los requerimientos netos, que sería cuántos vamos a necesitar adicionalmente a lo que ya tenemos. O sea, por ejemplo, en la semana 4 teníamos 200, tenemos 200 órdenes que cumplir, pero ya teníamos 50 mesas terminadas en la semana 1. Entonces, esos 50 se los descontamos al 200 y nos van a quedar, vamos a tener que armar 150 mesas. Y como ya no nos queda inventario de producto terminado, la semana 5 y la semana 6 simplemente vamos a bajar estos números. Entonces, estos son los requerimientos de nuestra producción. Y finalmente, como tenemos tiempos en que nos demoramos en producir cada una de estas cosas, tenemos que ponernos en esos casos. Para ensamblar la mesa, habíamos visto que el ensamblado de la mesa tarda una semana. Entonces, simplemente correr estos 3 valores, correrlos una semana anterior, para poder tener el plazo suficiente para contar en la semana 4 con estas 150 mesas que necesito tener armadas, adicional a estos 50 que ya tengo en el inventario. ¿Alguna duda en este cuadrito? Vamos a ir bajando ahora, porque esto era de las mesas terminadas, pero siguiendo el orden de nuestro arbolito de requerimientos,
Nos vamos a pasar ahora a las cubiertas. Las cubiertas de estas mesas, ¿cuánto es lo que vamos a necesitar de las cubiertas? Bueno, ya sabemos que en la semana 3 tenemos que ponernos a trabajar para armar la mesa. Entonces necesitamos en la semana 3 tener estas 150 cubiertas, en la semana 4 estas 150 y en la quinta estos 100. Entonces simplemente bajamos estos valores, ¿ya? Que es lo que vamos a necesitar al inicio de la semana 3 para poder ensamblar la mesa en el paso anterior. Y nuestro inventario, supongamos que tenemos 50 y 50. 50 en la semana 1 y 50 en la semana 2, que ya van a estar listos. Por otra parte, en base a estos dos valores, entonces vamos a calcular lo que vamos a requerir, que sería estos 150, pero ya tengo 100 acá, entonces voy a requerir hacer 50 nuevas. 50 nuevas cubiertas. Voy a necesitar tener. Y lo mismo acá, ya no nos queda inventario, entonces simplemente bajamos estos dos números. Pero para saber cuándo tenemos que hacer las órdenes de cubierta, vimos que la compra de las cubiertas se demora 2 semanas en llegarnos. Entonces tenemos que correr estos valores 2 semanas para atrás. O sea, en la semana 1 vamos a necesitar hacer la orden por 50 piezas, 50 cubiertas, para que nos llegue en la semana 3, para en la semana 3 comenzar a armarla y tenerla lista en la mesa en la semana 4. Esa es más o menos la idea, ¿ya? De jerarquizar esto. Por otra parte, para las mesas necesitamos el ensamble de las patas, toda esta estructura inferior de la mesa. ¿Y qué tenemos? También bajamos estos números, que serían lo que están jerárquicamente en la parte superior inmediata del ensamble de las patas. Entonces bajamos el 150, 150 y 100, y tenemos 100 en inventario, que ya las tenemos. Entonces en este caso, como ya necesitamos 150 y ya tenemos 100, nuestro requerimiento va a ser 50, y aquí ya no nos queda inventario, entonces sería solamente bajar estos números. Y para el ensamble de las patas, nuestros plazos era que nos demoramos 1 semana en armar este ensamble, en hacer esta estructura. Entonces los corremos 1 semana hacia atrás. Entonces, esto explica más o menos gráficamente cómo vamos bajando los números y cómo los vamos calculando. Pero seguimos, porque hasta aquí tenemos solamente el ensamble de las patas, pero necesitamos además en nuestro arbolito, hasta ahora vamos hasta aquí, pero necesitamos terminar hasta llegar al final de la rama del árbol. Entonces nos pasamos a estas 3 componentes que son los travesaños, ambos travesaños, y las patas. Primero las patas. Las patas, ¿cuál va a ser nuestro dato de entrada? Nuestro dato de entrada para las patas. Nuestro dato de entrada para las patas sería este número final que necesitamos para ensamblar las patas, que sería, voy a apagar el WhatsApp que está molestando aquí. Para el ensamble de las patas vamos a necesitar, sabemos que el ensamble de patas tiene que comenzar en la semana 2 con 50, 50, 150 y 100. Entonces estos 3 numeritos son los que vamos a bajar acá. Pero los multiplicamos por 4 porque son 4 patas, ¿ya? En este caso anterior, el número que habíamos bajado acá era estos 3 números, ¿se acuerdan? Y aquí también estos 3 números, porque eran los que estaban inmediatamente superior en el árbol, inmediatamente anterior en el árbol. Para las patas, lo que está inmediatamente anterior en nuestro arbolito son el ensamble de las patas. Entonces, por eso en este caso bajamos estos números de acá, que son el 50, 150 y 100, pero multiplicado por 4, porque son 4 patas. Y lo mismo para acá. El travesaño corto necesitamos 2, entonces multiplicamos este número. El 50, 150 y 100 lo multiplicamos por 2. Y para los travesaños largos, lo mismo. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Disponible, supongamos que tenemos este inventario. Este inventario lo tenemos registrado. Entonces en la semana 2 no vamos a necesitar nada, porque tenemos 250 inventario y solamente necesitamos 200. Entonces vamos a ocupar esos 200 que teníamos de inventario y nos van a sobrar 50. Y esos 50 nos sirven para completar estos 600. Entonces por eso aquí le restamos estos 50, nos quedan 550 y aquí ya no nos queda inventario, entonces nos quedamos con los 400.
Y finalmente vemos que para cuánto tiempo demoran, perdón, la compra de las patas y de los travesaños, se demoran una semana. Entonces corremos todos estos numeritos una semana. Y lo mismo, el mismo ejemplo lo pueden hacer ustedes para estos dos, para los travesaños cortos y para el travesaño largo. Entonces esa sería la idea, y con este enfoque podríamos tener el detalle de todos nuestros materiales y cuándo deberíamos poner las órdenes de compra o cuándo deberíamos ponernos a hacer la pega. Que en este caso las patas y los travesaños se compran, pero nosotros tenemos que armarlas. Entonces nos indicaría en qué momento del tiempo tenemos que empezar a armar las cosas para llegar con nuestro requerimiento final, que sería este numerito del producto terminal. ¿Ya? Esa es una manera de verlo, de construirnos nosotros nuestro propio sistema MRP, para no comprar un software que puede ser un poco caro. Pero es para un ejemplo sencillo. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas y desventajas de este sistema? Si me pueden decir alguna, si es que no la vieron recién. Pasemos al tiro. Las ventajas es que tenemos el negocio bien ordenado, ¿cierto? Estandarizamos todos los procesos. Podemos hacer uso eficiente de los recursos, porque vamos a ver la cantidad exacta que necesitamos en cada momento del tiempo, y en base a eso vamos a poder calcular cuánto nos cuesta cada una de las cosas en qué momento, y vamos a poder tener una mejor estimación de los costos. Y como vamos a saber exactamente qué hacer en cada momento, entonces nuestra capacidad de personas también la vamos a tener bien controlada, y tal vez no vamos a necesitar horas extras. Pero las desventajas es que son un modelo determinístico. O sea, esta tablita que habíamos visto, podrían demorarse. En la realidad es una semana, pero se puede demorar un poco menos, se puede demorar un poco más. Entonces este enfoque no lo tiene. Sería solamente para cosas determinísticas. Dificultad de implementación. Habíamos visto que para la mesa es un problema muy sencillo, pero si nosotros hacemos motores, por ejemplo, para poder fabricar un motor necesitamos una serie de piezas, resortes, tornillos, tuercas, etc. Entonces eso puede traer una dificultad en la implementación, y además necesitamos llevar el control exacto de lo que tenemos de cada uno de estos productos. Entonces, por ejemplo, deberíamos invertir en una especie de pistola, por ejemplo, que nos vaya identificando cuáles son las piezas que tenemos y llevar un mejor control del inventario. Costo de inversión, por supuesto, porque estos sistemas tienen un costo. Y otra desventaja es que la administración y el pensamiento es centralizado. O sea, el gerente es el que está viendo toda esta cadena, y en base a esta cadena se va trabajando aguas abajo en la producción. Entonces es un sistema bien jerárquico. Y requiere información muy precisa, porque necesitamos saber de partida cuáles son los plazos, y necesitamos saber exactamente cuáles son nuestros niveles de inventario. Y esto está ligado a un sistema push, que como habíamos visto está más ligado a sistemas que son producir por existencia. Ya, porque vamos empujando desde aguas arriba a aguas abajo, por eso es un sistema push. El MRP2 es lo mismo que habíamos visto, pero ya incluye la planificación de la capacidad de nuestra actividad y nuestra línea de producción. O sea, además de organizar nuestros materiales, organiza todo el resto de cómo vamos a producir estas cosas. ¿Me escuchan ahí, cierto? Parece que me había quedado pegado un poquito. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, es una variación que incluye un paso más adelante del MRP más básico, más estándar. Y finalmente vienen los ERP, que como habíamos hablado, esto incluye en todas las áreas de la compañía. ¿Conocen ustedes alguno o algún sistema que les suene de ERP? ¿Que es algún sistema que les ayuda a las empresas a administrar estas cosas? ¿Les suena un sistema que se llama SAP? ¿O alguien lo conoce o lo ha usado en alguna práctica y le ha tocado usarlo? Sí, me dice Ananda. Claro, estos sistemas SAP son bien cuadrados, o sea, uno necesita que todas las personas estén ingresando la información en el momento correcto, con el número exacto, por eso la dificultad de implementación. Pero ya cuando se implementan y toda la compañía está andando ya sobre el sistema, empieza a ser muy
muy utilizado y empieza a ser más eficiente toda la cadena de producción. Y no solamente toda la cadena de la producción, sino que el resto de las áreas funcionales. O sea, porque abarca recursos humanos, puede abarcar las finanzas, abarca operaciones, etc. Entonces, por eso integra todos los procesos de negocio y nos ayuda a interactuar con los clientes. Porque, por ejemplo, pensemos que nosotros somos el área comercial, que somos los que interactuamos con los clientes, que recibimos la llamada de los clientes pidiéndonos los productos. O sea, nosotros ingresamos al sistema y podemos decirle claramente, mira, nuestros plazos, dado sus requerimientos, van a ser esto. Entonces, facilita esta interacción, podemos tener las cosas mucho más claras, sin necesidad de hacer un llamado a la planta, a las operaciones y preguntarle cómo están las cosas más o menos, cuándo podríamos tener listo. Entonces, esta información se comparte entre todas las áreas con todos los beneficios globales para la compañía, de tener estandarizada toda esta información y poder hacer los cálculos, poder hacer presupuestos a fin de año, etc. Entonces nos facilita toda esta. Y el SAP es uno de estos proveedores de los sistemas. Otro que también es bastante famoso es el Oracle, que el Oracle tiene un montón de módulos para poder administrar distintas cosas de nuestra empresa. Y así otros sistemas más conocidos y otros menos conocidos que se pueden, o se enfocan en algunas cosas de la empresa. Por ejemplo, este Oracle de PeopleSoft se enfoca más en los recursos humanos y administración de las relaciones con los empleados. O sea, tenemos claramente, vemos la película completa de todos nuestros empleados, o sea, cuántas horas extra hizo este empleado, cuántas horas extras va a necesitar en el futuro, en las vacaciones, por ejemplo, cuántos días de licencia se ha pedido, etc. Entonces a nosotros como área de recursos humanos nos facilita tener toda esta información al detalle. Y en general en la implementación de estos sistemas, si somos una empresa chica podríamos comprar un sistema SAP y usamos los módulos estandarizados que traen. Pero en la mayoría de las empresas grandes se hace una especie de consultoría primero con SAP. Supongamos que queremos implementar SAP. Entonces llegan un par de personas de SAP a entender cuál es nuestro negocio. No se implementa así de buenas a primeras, sino que son capaces ellos de ofrecer un servicio bien especializado para lo que nosotros como compañía necesitamos. O sea, si nuestro producto tiene algún detalle adicional que nunca se había considerado en sus productos estándares, entonces ellos son capaces de agregarlo. Y así también son capaces de entregar reportes estandarizados, construir los mismos reportes que nosotros entregamos a nuestros jefes, a nuestros gerentes. Ellos son capaces de replicarlo para que nosotros, con un botón, un par de clics, podamos tener estos reportes listos y nos ahorra el tiempo de construcción y análisis, etc. Entonces, esto es más o menos lo que hacen y en lo que nos ayudan estos sistemas de control de la información como son los MRP y ERP. Esa es la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase vamos a hablar de otro tema. O just in time en inglés o justo a tiempo en español. ¿Alguien ha tenido en alguna práctica o algún acercamiento a este tipo de conceptos? Sí, es difícil. Es difícil. ¿Qué prácticas han realizado ustedes? ¿Hasta cuál van más o menos? La 1 ya la hicieron, me imagino, ¿no? La 2, la 3. Yo he hecho la 1 y 2. Ya. Claro, en la 3 es cuando ya uno se mete mucho más a los procesos de la empresa. En la 2 también de repente uno tiene la suerte, pero ya más en la 3 cuando uno casi se sube muy arriba de los procesos de la empresa, que es lo que se espera más o menos en estas prácticas. Entonces veamos qué significa esto. Estos conceptos de just in time vienen, la mayoría de esta filosofía de producción viene desde Japón y nació aproximadamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Japón quedó súper destruido y quedó súper en el suelo con la Segunda Guerra Mundial. Y Japón es un país relativamente chico, o sea, si comparamos con Estados Unidos, siempre me ha llamado a mí la atención en Estados Unidos. Siempre, las veces que he ido, me llama la atención que todo en Estados Unidos es amplio.
las calles son amplias, aunque uno de repente en pueblos más chicos se ven no tanta gente en la calle o no tantos autos, pero sí los espacios, las vías, las veredas son amplias, los malls, los shopping son grandes. Me impresiona eso de Estados Unidos en comparación con Japón, que tiene pocos espacios. No conozco Japón en realidad, pero si uno lo ve en el mapa es mucho más pequeño que Estados Unidos. Entonces, en base a esto y en base a la necesidad que tenían de rearmarse en Japón posterior a la Segunda Guerra, empezaron a pensar en maneras, naturalmente se fueron dando, pensando en filosofías para mejorar y poder crecer más rápidamente, poner el país más rápidamente en pie. Y lo que vemos hoy día es que Japón es una potencia en producción. O sea, si nosotros pensamos en autos fabricados en Japón, uno de los primeros conceptos que por lo menos a mí se me viene a la cabeza es que son autos de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, pensamos en la Toyota es un auto de muy buena calidad que nos da pocas panas, etc. Podemos confiar en un auto Toyota. Y en particular en Toyota comenzó a nacer estas filosofías de producción que todas tienen que ver con evitar los tiempos muertos. Por ejemplo, se cuenta que el creador de la Toyota, cuando era pequeño, su mamá trabajaba con estos telares, tejiendo telas, pero antiguamente se trababan mucho estas telas, entonces tenía que perder unos minutos o varios minutos en destrabarla y continuar el trabajo. Entonces empezaron a pensar cómo hacer más continua la producción y tratar de evitar estos tiempos muertos. Entonces todos estos sistemas vienen en hacer más eficiente nuestra producción como empresa productiva, o cómo ofrecer de mejor manera nuestros servicios. Enfocándonos, ya si vamos más adelante en la línea del tiempo, en esta especie de jerarquización o cómo han nacido estas diferentes filosofías, enfocándonos en el cliente y lo que realmente necesita el cliente. O sea, tratar de eliminar los desperdicios que el cliente tenga, no cobrarle de más por elementos que son innecesarios, que el cliente no le agrega realmente valor. Entonces, el just in time viene a continuación de esta filosofía de evitar los tiempos muertos, y también se enfoca mucho más a reducir los inventarios para tener mayor eficiencia y mejorar en temas de costo. Habíamos visto en clases anteriores de inventario que nos gusta a nosotros tener poco inventario, ¿cierto? Por temas de costo en particular, pero si tenemos muy poco inventario nos podemos quedar cortos para enfrentar algunas excepciones que se pueden presentar, fallas de luz o cualquier falla que se produzca, o aumento inesperado de la demanda, por ejemplo. Pero esta filosofía de Just in Time se enfoca en reducir lo más posible el inventario. Y posteriormente algo ya mucho más detallado, que es el Lean Manufacturing o manufactura esbelta, que se enfoca en lograr eficiencia para agregar el valor al cliente. Y con esto reducir todo el tipo de desperdicios, que ya vamos a hablar qué significan estos desperdicios en una línea de producción. Entonces, comparación de esta filosofía, todas estas filosofías se basan en contraposición a la producción en masa. O sea, si el inventario es muy reducido, estamos enfocándonos casi a producir cada producto, enfocándonos en cada uno de los productos a que sea de la mayor calidad, a tener menores costos en este producto, más que a producir y producir y producir, como es la producción en masa. Entonces vamos a ver aquí algunas comparaciones. Por ejemplo, el foco en la producción en masa está puesto básicamente en los productos. O sea, si nosotros producimos yogures o algún producto que se venda en masa, nuestro foco es producir la mayor cantidad de yogures posible en el día o en el mes que estamos parados. En cambio, en la producción esbelta nos enfocamos en el consumidor, en que la experiencia del consumidor sea lo más grata posible, ¿ya? Desde el precio que tiene que pagar hasta la calidad del producto que recibe. En la operación, la producción en masa, lo que nos vamos a encontrar generalmente es producción en lotes, y esta producción en lotes nos va a llevar a tener colas de inventario en cierta parte. Los lotes son producir, por ejemplo, estamos produciendo yogures de frutilla. Entonces vamos a producir un lote de 1000 yogures de frutilla.
ese es un ejemplo del lote. Entonces, si después queremos cambiar a yogures de piña, por ejemplo, y no hemos terminado los de frutilla, nos vamos a empezar a encontrar con algunas colas intermedias en nuestra producción. En cambio, en la producción Lean Manufacturing, los flujos son más sincronizados entre actividad y actividad. Entonces, lo que va jalando la producción son los productos aguas o las actividades aguas abajo. O sea, el producto siguiente, la actividad siguiente en nuestra línea de producción nos va a ir diciendo qué es lo que necesitamos producir en el paso anterior y cuánto necesitamos producir. O sea, si nosotros estamos parados en un proceso que tiene A y B, si vemos que el B está produciendo mucho, o está bien produciendo, entonces nos va a llegar de alguna manera una señal que el proceso A también se tiene que poner las pilas, para que el proceso B se quede sin esta falta de inventario. Entonces a eso es lo que se refiere más o menos el término de jalar, que también lo vamos a ejemplificar en unas diapos más adelante. El objetivo general de la producción en masa es, por supuesto, reducir los costos, y se aprovecha mucho de las economías de escala. Habíamos hablado que las economías de escala son cuando por cantidad uno puede reducir los costos. En cambio, la producción esbelta, el objetivo más que reducir los costos es eliminar lo innecesario agregando valor. O sea, nos enfocamos más en el producto y lo que va a necesitar el cliente. En cuanto a la calidad, y todos estos puntos se entrelazan, o sea, a medida que vamos avanzando, entiendo que se va entendiendo mejor los puntos anteriores. Por ejemplo, en términos de calidad en la producción en masa, para asegurarnos de que nuestros productos sean de buena calidad, lo que se hace generalmente es inspeccionar el producto terminado. O sea, si producimos estos 1000 yogures, típicamente se toma alguna muestra de 5 o 10, por decir algún número, y se inspecciona a ver si estadísticamente nuestro producto salió más o menos de buena calidad. En cambio, en la producción esbelta nos enfocamos más que inspeccionar el producto ya terminado, en prevenir cualquier falla de calidad que haya en cada una de las actividades. O sea, nos ponemos antes de producir nuestro producto o nuestro producto semiterminado en cualquier actividad. Nos ponemos un paso atrás para tratar de prevenirlo y no encontrarnos con el error al final. Porque un error al final tiene sus costos. O sea, si nos dimos cuenta que la mayoría de los yogures salieron de una mala calidad, vamos a tener que desecharlo y vamos a perder toda esta cantidad del lote que habíamos producido. En cambio, en la prevención nos aseguramos de que nuestro producto final ya salga de una calidad buena. En cuanto a estrategias de negocio, la producción en masa se enfoca en la economía de escala y en automatizar los procesos, o sea, que los procesos pasen y pasen. Líneas de producción lo más eficiente posible. En cambio, en la producción esbelta se enfoca más en la flexibilidad y adaptación. Por ejemplo, si producimos, volviendo a este ejemplo de Toyota, una producción en masa de Toyota podríamos pensar que ya vamos a producir hoy día jueves, vamos a producir el modelo X, de colores rojos. Entonces, con eso nos evitamos tiempos de seteo para cambiar la configuración de la máquina, para cambiar la configuración del color de la pintura, de cambiar de un modelo a otro. Entonces, está mucho más automatizado durante el día. Es pasar y pasar autos con las mismas características. Entonces, esa es la estrategia de negocio y la producción en masa. Pero en la producción esbelta se enfoca más en flexibilizar esta producción. Es decir, tratar de producir, en este ejemplo de autos de Toyota, tratar de producir diferentes autos durante el día para enfrentar los distintos tipos de demanda. O sea, si sabemos que la demanda el día de hoy va a ser de autos rojos, entonces rápidamente nos podemos adaptar y cambiar la configuración, haciendo más flexible nuestra cadena de producción para poder enfrentar estos problemas. Y en cuanto a las mejoras, para enfrentar las mejoras, tiene más o menos que ver con lo mismo que habíamos hablado de la calidad. O sea, las mejoras provienen de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Provienen del gerente de operación, en que él implementa las mejoras en su cadena de producción hacia abajo. En cambio, en un tipo de producción esbelta, o just in time, las mejoras llegan a través de los trabajadores.
O sea, son los trabajadores los que dicen se está produciendo un problema acá y avisa hacia arriba, o los trabajadores mismos son los que proponen mejoras al sistema para evitar, para evitar errores, para evitar paras en la planta o para evitar tener productos de mala calidad. Entonces, estos son los dos enfoques y la comparación más o menos entre ellos. ¿Cuáles son las bases de una manufactura de este tipo? Primero tenemos el valor, que el valor se enfoca en entender el valor del trabajo que hacemos como algo que los clientes quieren pagar. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, a algún servicio, pensemos en un banco, tenemos que enfrentar ciertas experiencias que no nos agregan valor, que por ejemplo podríamos pensar en las colas. Vamos a un banco y ojalá nosotros nos pasaran al tiro las cajas, hiciéramos el trámite y saliéramos lo más rápido posible. Pero tenemos que enfrentar nuestra experiencia de ir al banco, sí o sí sabemos que vamos a tener que gastar unos 10-15 minutos, por decir algo, en hacer una cola. Entonces eso es algo que no nos agrega valor. Pero en este caso, ¿por qué existe la cola? Porque es difícil y caro de tener muchas cajas para que los tiempos de espera de los clientes sean cero. Entonces por eso se aceptan las colas. Pero el valor entonces se enfoca mucho en el cliente, en la experiencia del cliente. La cadena de valor, identificar los procesos o las actividades de nuestra cadena que agregan valor. O sea, si nos encontramos, si queremos implementar un tipo de filosofía en una empresa, nosotros como consultores, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es analizar sus procesos y ver qué procesos, qué actividades están de más, que no están agregando valor, no están quitando tiempo, o tal vez que el cliente no está pagando mucho por eso. Entonces, perfectamente se podrían eliminar estas actividades y solamente dejando lo justo y preciso. Y eliminar aquello que aumenta el desperdicio. Vamos a hablar ya qué es lo que significan estos desperdicios. En cuanto a la demanda, producir solo lo que el cliente quiere. O sea, el cliente, pasamos aquí de un sistema push a un sistema pull. Es decir, el cliente es el que nos dice qué es lo que él necesita. Y en base a eso vamos construyendo nosotros aguas atrás o aguas arriba nuestro proceso. Entonces, el push podríamos verlo como nuestra producción en masa, que desde arriba nosotros producimos y producimos, en cambio el push nos enfocamos más en el cliente. Y por último, la mejora continua, que el término en japonés Kaizen, que es luchar por la eliminación total de los desperdicios. O sea, tratar de eliminar desperdicios, podríamos pensar tiempos muertos de transporte, o desperdicios como más como lo dice la palabra, eliminar restos de cosas que no nos sirven, hacer justamente lo justo y lo preciso, no perder material, por ejemplo. Entonces, aquí ya entramos a definir lo que es el desperdicio, que podríamos considerar lo que es cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, obreros, que es lo absolutamente esencial para la producción. O sea, pensamos, el cliente quiere nuestro producto con estas características. Y pensamos en nuestra línea de producción, mira, pero nosotros le podemos agregar esta otra cosa, esta otra pieza. Entonces ahí la pregunta que sale al tiro, mira, ¿esa pieza es un desperdicio o no es un desperdicio? ¿El cliente está dispuesto a pagar más dinero o no está dispuesto a pagar? Entonces si la respuesta es no, probablemente es un desperdicio. Y también desperdicio podríamos pensarlo como tiempos, pies obreros. El tiempo que la gente está, no hacerlos trabajar de más por algo que no va a agregar valor. Entonces, eliminar todas estas sobras. ¿Y cuáles podrían ser todas estas sobras? Sobreproducción podría ser una. O sea, en producción en masa nosotros producimos, y si no fuimos capaces de vender esas unidades, las vamos a perder. En cambio, en esta nueva filosofía, vamos a pensar, enfocarnos más en lo que quiere el cliente. En cuáles son las cantidades que va a querer el cliente. Tiempos de espera. Tiempo de espera tanto para el cliente, como tiempo de espera de materiales intermedios que podamos encontrarnos en nuestra cadena de producción. Desperdicio del transporte. ¿Por qué el transporte podría ser un desperdicio? ¿O cuándo el transporte podría convertirse en un desperdicio en nuestra cadena de valor?
que no esté optimizado como el transporte de cierto material o cosas así, como que las rutas no sean muy Sí, largas. sí, podríamos pensar, claro, si nosotros no tenemos un modelo de optimización o no tenemos un criterio para asignar nuestra flota de transporte, vamos a estar gastando horas de transporte, horas de las personas que nos ayudan a transportar, vamos a asumir los costos de combustible por haber hecho rutas más largas en vez de una ruta más óptima, el valor del camión, si arrendamos, por ejemplo, una flota de camiones, o la desvalorización del camión por cantidad de kilómetros recorridos, por ejemplo. Entonces, todas las cosas que nos ayuden a disminuir la cantidad de transporte, incluso podríamos pensarlo al interior de una planta. Si nosotros tenemos una actividad que se hace en una parte, en una instalación, en una bodega, por ejemplo, y la actividad siguiente se hace en otra parte, en otra bodega, tenemos que transportar ese material de un lado a otro a través de algún medio de transporte. Entonces se trata de eliminar también cualquier transporte que esté de más se puede considerar como un desperdicio. Desperdicio del inventario. El inventario sabemos que tiene un costo. Entonces si tenemos demasiado inventario, vamos a estar desperdiciando. Tal vez el inventario tiene algún grado de obsolescencia, se va a echar a perder y no vamos a poder consumirlo. Desperdicio de procesamiento, procesar algo de más. Por ejemplo, si somos la mueblería, estamos produciendo estas mesas y consideramos nosotros que le tenemos que agregar una actividad para sacarle el máximo brillo posible a la mesa, pero en realidad al cliente no le gusta tanto el brillo de la mesa. Entonces ese proceso, esa actividad y ese tiempo que gastamos en pulir la mesa podría ser visto como un desperdicio. Desperdicio del movimiento, lo mismo que habíamos pensado como el transporte interno de nuestros materiales. Y finalmente un desperdicio en los defectos de los productos, porque como nuestra calidad estamos enfocados más en prevenirla que en inspeccionarla al final de nuestro producto terminado, entonces productos defectuosos nos vamos a encontrar con mucho menos. Entonces, cualquier cosa que no nos agregue valor podría ser considerada como un desperdicio. En el esquema de la cadena de valor podemos encontrar distintos pasos para mejorar nuestra cadena de valor. Tenemos por una parte tecnología de grupos, calidad de la fuente, que los vamos a ir viendo uno a uno, producción justo a tiempo, carga uniforme de la planta, sistema de control de producción Kanban, que también lo vamos a explicar, y tiempo de preparación minimizado. Vamos a ir recorriendo cada uno de estos de manera bien rápida. Tenemos un esquema aquí de una empresa que hace, por ejemplo, supongamos que hace productos de metal. Productos de metal, y dos maneras de poder enfrentar o focalizar su manera de hacer las cosas. Aquí en el lado derecho, si ustedes se dan cuenta, tenemos todas las sierras en un espacio, todos los esmeriles en otro espacio, los tornos y las prensas en otro espacio. O sea, están bien definidas están bien separadas cada una de las partes. En cambio, en este de la derecha está más enfocado en el producto. O sea, tenemos, o en la cadena de producción. Tenemos, por ejemplo, el producto pasa por aquí, la sierra, después pasa por el torno, tratamiento de calor, torno, y se va al final del producto otro. Y lo mismo otro producto B, que puede ser otro producto con diferentes características, va siguiendo una línea más o menos ordenada. Entonces, si ustedes se fijan en las líneas que sigue un producto, en este lado de la izquierda es mucho más ordenado, ¿cierto? Va siguiendo una línea bien definida. En cambio, si tenemos por estaciones de trabajo, por especialidad departamental, el producto pasa de una estación, después se viene al torno, después tiene que venir a la otra estación esmeriladora, después se va al tratamiento de calor y así se va paseando por las distintas partes. Y podríamos pensar que en este caso va a haber un exceso de movimiento. Entonces, en este caso, agrupar por ciertas características de nuestro producto o de nuestro proceso nos podría ayudar a disminuir el desperdicio de tiempo y ¿por qué no pensarlo también en el desperdicio de espacio? Tal vez la disposición de las máquinas en este caso sería mucho más eficiente que en esta otra. Y aquí se ve bien claramente, o sea, las líneas azules que son los flujos que sigue cada producto, aquí está mucho más limpio. En cambio en esta parte como que se van de un lado para otro, nos podemos encontrar más fácilmente con colas en alguna de estas estaciones de trabajo, que lo podríamos ver como un desperdicio de inventario de producto en proceso. Entonces, en este caso, la tecnología de grupo sería mucho más eficiente.
En cuanto a la calidad, el autocontrol de la calidad, que es el Jidoka en japonés, el control de la calidad es más que el control, es un autocontrol de la calidad. O sea, son los obreros, las personas que hacen la pega, son sus propios inspectores y que son los responsables de la calidad de su producción. Se habla mucho de que los japoneses en particular, las personas japonesas en su filosofía de vida, se enfocan mucho en hacer las cosas de una manera con una muy buena calidad. Entonces, si nosotros trajéramos o quisiéramos implementar estas tecnologías o este autocontrol de calidad, probablemente a los chilenos se nos haría un poquito más difícil. Porque generalmente esperamos que nos estén controlando, en vez de autocontrolarnos nosotros mismos, que nuestra calidad sea buena, tal vez no, sería un poco más difícil de implementarlo. Pero sí, todo va enfocado en que cada persona se enfoque en hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y para hacerlo, los procesos tienen que estar bien estandarizados, con diagramas claros, y de repente se usan cintas de colores o se usan elementos para señalizar y para mejorar las cosas, para mejorar los flujos internos, por ejemplo, para evitar estos desperdicios. Un ejemplo de esto son unas cuerdas Andon que se utilizan, por ejemplo, en esta misma Toyota, en que cada estación o cada trabajador puede apretar un botón cuando se encuentra con alguna situación que está perjudicando la calidad, por ejemplo, que la máquina ya no está funcionando de la mejor manera, y cuando pasa eso aprieta un botón de alerta y vienen las personas a corregirlo o a evaluar la situación. Y esto también se puede ver en paneles televisores grandes, por ejemplo, que marquen luces cuando las cosas estén funcionando bien, luces verdes, por ejemplo, luces rojas cuando hay algún problema en alguna etapa. Pero todo esto se enfoca en mejorar la calidad, en tener el detalle de cómo se están haciendo las cosas en cada momento del tiempo. Producción justo a tiempo quiere decir producir justo lo que se necesita cuándo se necesita. O sea, achuntarle a la cantidad exacta, lo más justo posible, y no más que eso, porque todo el resto produce desperdicio. O sea, esto se puede aplicar en manufactura repetitiva, y para minimizar los tiempos y cantidad a transferir de cada estación o de cada uno de los lugares a otro, que siga una línea de proceso. Y el tamaño ideal del lote sería ojalá 1. O sea, porque si es 1, tenemos un control bien estricto de ese producto, tenemos un nivel ultra bajo de inventario, y vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué, creo que es la siguiente, sí, por qué nuestro nivel de inventario es bueno que sea bajo, ¿ya? Otro elemento, proveedores hacen envíos y varias veces al día para manejar estos lotes pequeños. Y la meta final de la producción justo a tiempo es mantener las filas en cero. Ojalá que no haya en espera, que no haya producto, lo mínimo posible de producto en inventario. Porque con esto vamos a poder minimizar los tiempos de espera y acortar los tiempos de entrega. ¿Por qué nos gustaría tener, piensen ustedes, por qué cosas podrían producir tener un inventario muy alto? Cuando tenemos un inventario muy alto, me voy a pasar unos minutitos, pero ya estamos terminando. Cuando tenemos un inventario muy alto, básicamente lo que hacemos es que invisibiliza los problemas que se puedan presentar aguas arriba en nuestra cadena. Por ejemplo, aquí este es el mar y tenemos una serie de problemas que son estas rocas. Si nosotros mantenemos inventarios muy altos, entonces estos problemas como cambio en los pedidos, falta de proveedores, acumulación de inventario, acumulación de papeleo, inactividad de las máquinas o de los trabajadores, los desperdicios, cualquier tipo de problema que se produzca más atrás, no los vamos a ver, porque vamos a estar viendo, mira, nuestro proceso funciona bien, tenemos inventario, está funcionando tiki-taka la producción. Pero si nosotros usamos esta tecnología, esta filosofía JIT, que el tamaño ideal lo más bajo posible del lote, o sea, nuestro inventario los vamos a bajar y todos los problemas que se puedan ir produciendo van a aparecer solitos a la luz. Porque si nos quedamos con inventario muy chico, si llegamos a inventario cero, entonces queremos decir que, mira, hacia atrás no se están haciendo bien las cosas. ¿Por qué no llegó este producto en el momento que correspondía?
entonces se empiezan a visibilizar todos los problemas que se pueden encontrar más atrás. Entonces, más que tener el inventario lo más bajo posible, porque sí, es porque podemos visibilizar todas las cosas que van ocurriendo en nuestra cadena productiva. Carga uniforme de la planta, que es el Heijunka, tiene que ver con el balance. Ojalá que toda nuestra línea de producción esté bien balanceada, que tengamos, que ojalá no haya mucho inventario en proceso, que todas las máquinas estén funcionando. Por ejemplo, en el ejemplo de Toyota, Toyota crea la misma mezcla de productos todos los días en cantidades pequeñas. O sea, balancea su mix de productos. Distintos modelos, distintos colores, etcétera, pero la misma mezcla es la que hace todos los días. Trata de balancear esta producción. Y finalmente, lo que nos había quedado en la lista, control, qué sistemas para poder controlar la producción se usan típicamente en este tipo de filosofía. Hay un concepto que es el Kanban, que se puede implementar de distintas maneras, pero el concepto es el siguiente. Supongamos que tenemos dos actividades en nuestro proceso, que es el centro de maquinado y la línea de ensamble. Y tenemos productos intermedios, aquí sería el inventario del producto terminado del proceso anterior para yo alimentarme, la línea de ensamble se alimenta de eso, y este inventario son el producto terminado de lo que se hizo acá en el maquinado. Entonces, cuando se quita una pieza de este inventario, porque se está requiriendo la línea de ensamble, se manda una señal al proceso anterior, para que el proceso anterior pueda saber, mira, en el proceso siguiente se está usando el inventario, entonces yo me tengo que poner las pilas para poder tenerle listas mis piezas para la siguiente etapa. Entonces son especies de señales que en un principio se implementaban como tarjetas. Una tarjeta, un papelito, que se mandaba una señal acá, saqué 5 unidades, saqué 10 unidades de esta pieza. Entonces automáticamente el centro de maquinado podía ver esa tarjeta y se daba cuenta que necesitaba cómo estaban las condiciones en las siguientes líneas. Entonces tiene que ver mucho con el concepto del pull, que las líneas de más adelante van empujando o van tirando la producción de los procesos anteriores. Y así hay otras maneras de implementar esto ya más tecnológicamente, o con luces, incluso pelotas de golf de colores se implementaron en algunas plantas, con los colores que indicaban alguna señal, algunos paneles, por ejemplo, sistemas de contenedores. Son distintas maneras de implementar o de dar señales en el proceso aguas arriba al proceso de producción. Entonces, eso sería por esta clase. Próxima clase